Nuestra sociedad es consciente de la importancia que la práctica deportiva tiene para el desarrollo de los niños y los adolescentes. Estos también disfrutan jugando y realizando actividades físicas. En este sentido, uno de los deportes más elegidos por los jóvenes es el fútbol. Hace unas décadas los niños aprendían a jugar a fútbol en las calles. Sin embargo, en la actualidad la mayoría de los niños y niñas juegan a fútbol en las escuelas de fútbol, donde aprenden a jugar y participan los fines de semana en competiciones. Podemos definir una escuela de fútbol base como una organización que tiene unas características especiales de funcionamiento en la que los protagonistas son los niños y niñas y los jóvenes. Estos, a través de la programación y realización de unas actividades diseñadas siguiendo unos principios psicopedagógicos, desarrollan sus cualidades personales a través del fútbol. A grandes rasgos, podemos diferenciar dos tipos de escuelas, como son las de los equipos profesionales y esas otras en las que debe predominar más la vertiente recreativa y social. Ambas deben ser un instrumento al servicio del desarrollo integral de los menores. En las dirigidas al alto rendimiento, uno de los objetivos prioritarios es aprender a competir, que no debe ser tan importante en las escuelas que tienen un carácter más recreativo o social. En ambos casos es fundamental contar con psicólogos especialistas en el deporte. Además, en las dirigidas al alto rendimiento, el psicólogo organizará y planificará el trabajo psicológico para que los jóvenes deportistas desarrollen las habilidades psicológicas que les ayuden a alcanzar su máximo rendimiento aprendiendo a competir. Creo que hoy en día es necesaria la presencia de psicólogos del deporte para evitar algunas situaciones perjudiciales como por ejemplo la excesiva presión, la gran importancia que en muchos casos se concede a la victoria, el papel perjudicial que la actitud de algunos padres tienen o el abandono prematuro de la práctica deportiva de los más jóvenes. En definitiva, la presencia de profesionales de la psicología del deporte en una escuela de fútbol debe garantizar que la práctica deportiva sea un instrumento idóneo para la formación integral de los futuros adultos, contribuyendo a fomentar estilos de vida saludables, valores adecuados y a dotarlos de recursos psicosociales para afrontar las distintas situaciones con las que los jóvenes se van a ir encontrando a lo largo de su desarrollo. El desarrollo de un joven deportista como persona y como jugador también está condicionado por la influencia del denominado triángulo deportivo, formado por el entrenador, el futbolista y sus padres. Además de estos tres elementos del triángulo, se deben también tener en cuenta a los directivos y a los árbitros, pasando a denominarse el pentágono de la iniciación. Por este motivo, gran parte de las funciones del psicólogo del deporte en una escuela de fútbol se centran en el trabajo con entrenadores, con padres y con los propios jugadores. Una parte fundamental del trabajo del psicólogo del deporte en una escuela de fútbol base se realiza con los entrenadores. Es fundamental que estos aprendan o mejoren las diferentes estrategias psicológicas que hoy en día existen para saber motivar, saber comunicar y saber liderar a su equipo. Los padres, junto a los entrenadores, son una de las figuras clave en el rendimiento y en el crecimiento deportivo y personal de los futuros futbolistas. La influencia que ellos ejercen sobre sus hijos es fundamental, ya que pueden crear un clima de apoyo o, por el contrario, ejercer una presión negativa sobre el joven. El objetivo del trabajo con los padres y madres es que estos tomen conciencia de la influencia que ejercen sobre su hijo y dotarles de recursos para que puedan gestionar ese clima motivacional y emocional adecuado para el desarrollo de sus hijos. Finalmente, uno de los esfuerzos importantes del trabajo psicológico deben realizarse directamente con el jugador. Ese trabajo principalmente tiene dos formas de realizarse. De forma directa, realizando un entrenamiento psicológico para mejorar sus habilidades psicológicas, y de forma indirecta a través del trabajo que se realiza con entrenadores, con los padres y con otros profesionales. En síntesis, la práctica deportiva no siempre es un instrumento que contribuye al desarrollo adecuado de los jóvenes. Se debe impregnar el funcionamiento de una escuela de fútbol, incluso en el caso de aquellas que buscan el alto rendimiento, de las aportaciones de la psicología del deporte. Las escuelas de fútbol pueden tener una gran importancia para el desarrollo de los menores. Por ello es importante que contemplen diferentes principios psicopedagógicos. La creación de un área psicológica dirigida por un psicólogo deportivo dentro de una escuela de fútbol es la responsable de velar porque estos principios se apliquen.